NQ, La Voz de la Provincia Mexicana y Ruta presentan Entre Líneas. Un espacio de reflexión con entrevistas e información. Con el periodista Juan Carlos Ortiz Castro. Gracias, don Jorge. Buenas noches. Son las 8:05. Transmitimos desde la capital del estado, en la ciudad de Pachuca. Como siempre, los saluda Juan Carlos Ortiz. Este es su programa Entre Líneas. Hoy vamos a hablar del transporte público en el estado. Por eso hemos invitado al capitán Roberto Terán Contreras. Él es director general del Instituto Estatal del Transporte. Gracias, buenas noches por estar con nosotros. Buenas noches, Juan Carlos, y buenas noches a tu auditorio. Y también se encuentra el ingeniero Apolinar Ávila González. Él es presidente de la Alianza de Transportistas de la región Tulancingo. Buenas noches, ingeniero, por estar con nosotros. Buenas noches, gracias por la invitación. La verdad que este programa para mí cada vez se hace más complicado porque no sé por dónde empezar, en virtud de que hay muchos reclamos de la ciudadanía, hay reclamos de los transportistas en todas las regiones del estado, hay reclamos de la misma autoridad de que quienes usufructúan estas concesiones no están a la altura de las necesidades del transporte en el estado. Pero el resultado, al final, es que hay un mal servicio para los usuarios. Roberto. Bueno, Juan Carlos, mira, yo creo que debemos empezar por el principio, ¿no? El Estado es el que concesiona y es el obligado a prestar, a regular, a ordenar el servicio de transporte público. Desgraciadamente ha habido una serie de vicios que entre transportistas, usuarios y autoridades se han venido manejando, y esto ha llegado a estar en una situación complicada. Sin embargo, yo creo que hay una buena oportunidad. A tu servidor le gustan los retos. Considero que esto es un enorme reto para Roberto Terán, y con el apoyo de los transportistas, con el apoyo de la población y sobre todo con la voluntad política de Paco Olvera, el gobernador del estado, yo creo que vamos a lograr, no en un corto plazo, sino en un mediano plazo, que el transporte entre en un estatus en el que la población lo sienta como que se presta con orden, que se presta con calidad, pero sobre todo que se presta con calidez. He visto pasar y me ha tocado la oportunidad de entrevistar, por ejemplo, a Vicente Becerril, al mismo Eric Cruz, a Juan Oviedo y al anterior Sixto Hoyos. Todos han prometido poner orden en el transporte, y creo que tú también ya tuvimos la oportunidad de que estuvieras en estos micrófonos y también ofreciste orden. Llevamos 2 años y sigue ese desorden, y bueno, ya no sumamos los de atrás. ¿Qué tan complicado es poner orden en el transporte, Roberto? Bueno, mira, yo entré en septiembre de 2011, sí. Llevo 1 año con 2 meses, y considero que existen varios elementos que nos van a llevar a que esto entre en orden. En primera, que haya una ley acorde a nuestros tiempos. No existe una ley. La ley que estamos, con la que estamos trabajando ahorita, es una ley que hace 12 años que yo estuve en el Instituto Estatal del Transporte. Yo mismo la estructuré junto con el licenciado Olvera, que era el coordinador jurídico del gobierno del estado, y desde esa fecha lo que ha sucedido es que le han hecho modificaciones convenientemente. Ahorita ya tenemos un anteproyecto de ley, que en breve el señor gobernador se los va a presentar a los transportistas para que opinen, y al público en general, para que opinen, y sobre todo que a esa ley se le dé un manejo adecuado para que
se transforme en iniciativa, o ese anteproyecto se transforme en iniciativa, se mande al Congreso, ahí le vuelvan a meter la mano y sea una ley que nos convenga a todos, tanto a usuarios como a transportistas, como a las autoridades. Que no sea un parche, una nueva ley. No es conveniente parcharla porque la ley actual no considera el transporte masivo, no está considerado en la ley. Y en esta nueva ley ya está considerada un apartado específico para el transporte masivo que ya se ha estado manejando en los medios y que lo han llamado Tusobús, y que en una primera etapa pudiese decirse, o en un primer corredor, que va a estar de Telles hasta el Mercado Hidalgo, en el centro y viceversa. Pero ya esta ley contempla al transporte masivo y yo creo que es un primer elemento que nos va a ir dando orden en este tipo de servicio, ¿no? Ingeniero Apolinar Ávila, quejas constantes de los transportistas. Hablábamos, el capitán Terán habla de la transformación en la mentalidad y la coadyuvancia por parte de los concesionarios. ¿Están ustedes a la altura y dispuestos justamente a este cambio? Mire, de acuerdo a lo que nosotros hemos planteado, lo que nosotros hemos tratado con nuestros compañeros, sí estamos de acuerdo en entrar en ese orden, ¿no? Porque es correcto, seguramente sí tenemos problemas en cuanto al servicio, están a la vista, no los vamos a tapar. Pero hay una sobreoferta. Pero también, sí bien es cierto que hay una saturación, no en todo el estado, o sea, no sé si las regiones, hay que tratar por regiones, cada región tendrá una saturación o no, que se ha venido dando, ya lo comentaba aquí el director, sí, por muchas cuestiones. ¿Quién es responsable de esta saturación? Para mí, los responsables es tanto el gobierno como nosotros. O sea, ha existido una anarquía en esto. Sí, mire, yo por ejemplo, daba el ejemplo hace algún tiempo que decía, de repente alguien dice, ¿sabes qué? Yo quiero una ampliación a tal lado. Y resulta que, ¿en qué contribuye el instituto? En que a lo mejor no hizo el estudio adecuado porque esa ampliación no era viable. Y entonces me está creando una ruta que no es eficiente. Más bien, en cambio, me va a incrementar los costos. Y me lo da. Y obviamente que, pues obviamente cargo de unidades a esa ruta, los costos de operación se elevan, yo quiero pedir otra tarifa, entonces, y viene la saturación de unidades. Hay un departamento especializado en los estudios de movilidad en el Instituto del Transporte. Hay una dirección de ingeniería en la que operan, trabajan ingenieros en transporte egresados del Instituto Politécnico Nacional, que son los que se encargan de hacer los estudios. Mas, sin embargo, como dice Apolinar, hay ocasiones en las que prevalece a lo mejor la presión tanto del usuario como de los liderazgos regionales, y a veces hace uno más caso a eso que al verdadero estudio que determina el origen-destino y la movilidad de la gente. Mas, sin embargo, insisto, hace un momentito tú comentaste, ¿hay saturación en las regiones? Sí hay saturación, en Tulancingo existe la saturación. En Pachuca hay saturación. Entonces lo que tenemos que hacer es darle o reacomodar al transporte para que el transporte sea eficiente y se eviten los movimientos que no generan ingresos y sobre todo que le complican la existencia al transportista, porque no gana lo que debe de ganar, no es un negocio para él, y cuando nosotros exigimos que haya buenas unidades para la prestación del servicio, ellos alegan que no es un negocio. Entonces, por eso decía yo que tenemos que caminar de la mano, tanto transportistas, usuarios y nosotros, para que logremos que haya un equilibrio tanto en el ingreso como en la prestación del servicio, y que el gobierno cumpla con la función para la que está que tiene encomendada de la prestación del servicio de transporte.
Capitán, el problema del transporte también se inicia a partir de que este sector, este gremio de operadores del volante, se vuelven un brazo político del partido en el poder. Bueno, mira, más que un brazo político, son entes que, como cualquier ciudadano, participan políticamente. Lo malo de ahí es que cuando pretenden cobrar favores y las autoridades caemos en ese juego. Yo considero que están en su derecho de participar, mas sin embargo nosotros como autoridades lo que tenemos que hacer es hacer una evaluación y si realmente se requiere el servicio hay que prestarlo, y si no se requiere, pues tan sencillo es como decirles, ¿sabe qué? No se requiere, van a invertir, no van a ganar y sobre todo van a perder dinero y no es conveniente que se haga, ¿no? Desgraciadamente a veces las autoridades no nos atrevemos a decir eso, ¿no? Ingeniero Apolinar, ustedes han sido muchas veces partícipes de esta situación política, han aplaudido a los candidatos, a los aspirantes a algún cargo público, y después viene el cobro de factura. Es justo decir que seguramente hay gente que lo aproveche. Aunque yo recuerdo, y recordar que también el director, que la ley se hizo para despolitizar el transporte. Bueno, pero sabemos que no se cumple. O sea, hasta la fecha estamos hablando de problemas en el transporte. Existirá gente que vive y busca esa parte. Aunque yo soy partícipe de hacer los estudios, de que si se requiere, ahí entremos, pero obviamente debe de ser bajo un estudio, que no se ha realizado. Insisto, por eso tenemos... ¿Desde cuándo no se realizan estudios, ingeniero? Bueno, que yo recuerde, la Nunca. mayoría han sido concertaciones y se hacen estudios ligeros. Es justo decir que en el instituto necesitaría una buena cantidad de gente y que no la tienen. O sea, dicen que hay un apartadito por ahí que dice que entre más se intervenga en el transporte, más conocimiento y más gente se necesita. Entonces, en la medida en que el instituto quiera intervenir en mayor manera, para mi gusto, tendrá que tener más personal y capacitado. Bueno, vamos a una pausa y regresamos con ustedes para hablar de este punto que usted acaba de poner en la llaga, concertación. Vamos a una pausa y regresamos. Bueno, ya regresamos, estamos hablando del transporte público en el estado de Hidalgo. El presidente de la Alianza de Transportistas, Región Tulancingo, hace rato mencionó, hubo concertación. Roberto Terán, ¿de qué manera esta concertación ha incluso sido el principal conflicto o el principal problema que ha abonado a este desorden en el transporte? Bueno, mira, insisto, yo llego al transporte en septiembre de 2011, encuentro que Tulancingo está excedido en el número de unidades en las diferentes rutas. Lo primero que hice fue ir a hablar con todos los transportistas. Nos reunimos en la presidencia municipal nueva cuando todavía no se terminaba. Y eso es lo que yo les decía. ¿Saben qué? Lo que ustedes han hecho, ustedes mismos lo van a pagar. Porque ustedes han solicitado incremento de unidades, sea como sea. Yo no sé si hubo concertación o como no sé, dijo el clásico, haya sido como haya sido como haya sido. Yo no estuve en ese momento, mas sin embargo yo les dije, ¿saben qué? Ustedes van a pagar eso. ¿Por qué? Porque han incrementado el parque vehicular y lo que va a suceder es que van a dejar de ganar lo que estaban ganando. Si en una ruta hay 20 unidades y ganan 600 pesos diarios los concesionarios, y se incrementa a 30 unidades esa ruta, pues lo que van a hacer, pues van a ganar 500, en lugar de ganar los 600 o 400. ¿Por qué? A mayor número de unidades, pues baja el ingreso, ¿no? El manejo de las unidades sí estamos dentro de la media, ¿no? O sea, la mayoría de las unidades están dentro de los modelos de los 10 años. O sea, las más viejas que deben de estar circulando ahorita son las 2002, y en la mayoría de los casos lo estamos haciendo, salvo en lugares donde hay terracerías. La ley dice que donde se de transporte masivo, y en el anteproyecto de ley ya... ¿Son ustedes de alguna manera como gremio responsables de todo este mare magnum de intereses
que al final ya no se sabe ni a quién representan ni qué es lo que están defendiendo? No, yo soy un convencido de que el transporte está conformado por usuario, transportista y la autoridad. Entonces hay una responsabilidad compartida en todo esto. Tal vez abusos de nosotros, cuestiones que la autoridad ha dejado de hacer, y el usuario que exige. O sea, ya comentaba yo, por ejemplo, que hay personas que viven en lugares muy apartados y exigen un servicio. Y a lo mejor la autoridad dice, pues está bien por darle el servicio, pero resulta que al hacer mi evaluación me indica que no es factible, que mis costos de operación se van a disparar, ¿qué hago? Si en cambio, pues lo damos, incremento unidades, incremento todo. Ya ahí vemos que hay responsabilidad de todos, y esto así es. O sea, yo soy un convencido y soy de la firme idea que hay que estudiarlo. O sea, para mí, hay que estudiarlo, hay que hacer los estudios técnicos, hay que sobreponer un poquito la cuestión técnica, y a la hora de los costos, pues ya debe de entrar el costo social y lo que son los costos de operación. Y ahí involucramos a todos. Bueno, vamos a una pausa y regresamos con ustedes, por favor. Ingeniero Terán Contreras, capitán Terán Contreras, director del Instituto de Transporte. ¿Habrá algún día en que la ciudadanía se sienta satisfecha de su transporte, que diga, ahora sí tenemos un transporte de acuerdo a las necesidades, sobre todo en movilidad, en precio y en atención? ¿O esto es muy fuera de la una realidad? falacia? No, yo creo que sí. Insisto, el Estado es el obligado a prestar ese tipo de servicio por ley. Considero que se debe de dar un servicio adecuado, correcto. Se debe. Se debe de dar. Es nuestra obligación como autoridades hacerlo. Además de que la gente paga un pasaje, o sea, no se lo regalan. No, eso lo regalan. Entonces, tiene el derecho de exigir que se preste un buen servicio. Y me duele decirlo, ¿no? Pero en Pachuca y en la mayoría de los municipios del estado se presta un pésimo servicio de transporte. Digo, del 1 al 10, ¿cuál sería la calificación que le pusiera el director de a lo mejor Transporte? voy a acabar aquí con mi carrera en el Instituto Estatal del Transporte, porque a lo mejor me van a llamar la atención, ¿no? Pero ¿cuál sería la calificación para el cuando reconocemos que estamos cometiendo un error o que tenemos una enfermedad, podemos iniciar con la curación. Mientras no reconozcamos, no lo podemos hacer. Yo creo que estamos reprobados en la cuestión de transporte. No hemos tenido la suficiente capacidad ni el suficiente manejo, autoridad para poder, o la disposición o la actitud, o como se le pudiera llamar, para poder entrar y darle a la ciudadanía lo que se merece, un transporte adecuado, con calidad, con orden, con seguridad. Digo, no lo habíamos tenido. Yo veo que ahora, insisto, y perdónenme por la insistencia, yo veo que el licenciado Olvera sí lo está haciendo. O sea, ya se construyeron vialidades agradables, pasos a desniveles. Ahora el siguiente paso es crear un transporte adecuado aquí en Pachuca. O sea, se pretende crear un primer corredor de 6 que están planeados. El Estado le va a invertir, le tiene que invertir a eso, a la infraestructura, y la preocupación de los transportistas no debe de ser mayor, porque la inversión no la tienen que poner ellos, o sea, va a ser por parte de los bancos o por las empresas constructoras de los autobuses los que van a manejar eso, y sobre todo que los mismos transportistas son los que van a prestar ese servicio. El único paso que hay que dar es mutar del hombre camión a la empresa para que podamos estar en condiciones de prestar un buen servicio, ¿no? ¿Reprobados, ingeniero? Creo que sí, aunque difiere un poquito en algunas situaciones. Yo, para mí, dejar satisfecha a la ciudadanía cuando busca el transporte quiere que se asemeje más a su vehículo particular y pagando menos. Es algo intrínseco. El transportista, pues nos preocupamos por lo que vamos a ganar. ¿Y quieren ganar más? Queremos ganar más. ¿Y quieren nuevas tarifas cada 6 meses? Dependiendo los costos de operación, ¿no?
Y la autoridad, para mí, yo siempre lo he tomado como es el que defiende al usuario, es el representante del usuario. Entonces, sí había que concientizar también a la gente en que el servicio que se le va a dar es masivo, ¿eh? O sea, cuando habla vamos usted del servicio masivo, ¿qué podemos esperar como usuarios? ¿Cualquier tipo de unidad? No. ¿O cuál sería el planteamiento? Para mí es donde entra la autoridad. La autoridad, cuando va a evaluar la calidad de un servicio, debe de hacerlo de forma cualitativa y cuantitativa. ¿Sí? Entonces se debe de hacer encuestas para determinar si la gente qué tipo de transporte requiere, con qué frecuencia de paso, y a partir de ahí buscar la media entre para que le convenga a las dos partes. Para mí eso es lo ideal. Y lo tenemos que lograr, y esto es educación para nosotros como transportistas, para la gente también. O sea, vamos a buscar algo que se asemeje más al particular, por supuesto, pero con limitantes. Ingeniero, ¿se requieren mayores sanciones? Yo creo que no. O sea, creo que las que hay para lo que estamos ganando, sí nos cuesta trabajo pagarlas. O sea, creo que no es cuestión de tanto de sanciones, sino de aplicación de la ley, como nos la están estado aplicando últimamente. O sea, digo, la llegada del capitán así ha sido. Sí nos han aplicado las sanciones. Pero luego lo ponen contra la pared porque le paran la ciudad. Entonces, sí, capitán, ¿mayores sanciones? A ver, yo he tenido, hasta ahorita lo considero, y aunque hemos discutido algunas cuestiones con la Apolinar y algunas gentes que representa, yo pienso que hemos tenido una buena relación dentro de lo que cabe. Él defiende su posición y yo lo que hago es actuar como autoridad. Por ejemplo, Álvaro Javier Peña, presidente del Consejo Transportista en el Estado, dice: Roberto Terán es prepotente y da malos tratos. Bueno, si darle malos tratos es no haberle regularizado 625 unidades que él estaba pidiendo que se le regularizaran, y que a esas gentes les haya pedido de 100, 120, 150 mil pesos, y que eso le representa casi 70 millones de pesos que él se agenció, sí soy prepotente, porque no lo iba a hacer, no se las iba a dar, porque yo creo que eso es algo que la gente no se merece, porque han hipotecado sus casas, han vendido propiedades para conseguir una concesión para vivir con un sueldo diario, y yo creo que la gente no se merece que un líder le haga ese tipo de cuestiones, salvo lo que opine la demás gente, ¿no? ¿Por qué no se ha transparentado el padrón de concesionarios del transporte público en el Estado? Yo como usuario ciudadano no sé hasta la fecha cuántos concesionarios son, no sé si el señor Apolinar Ávila tiene 5, 6, 10, si su hermano tiene otros 10, si su hija tiene otros 20, si no se sabe. Mira, yo en cada entrevista que he dado yo lo transparento, son 13.500 concesionarios en todo el estado, tenemos 3.500 irregulares entre taxis y servicio colectivo, tenemos 9.000 irregulares de materialistas para construcción, o sea, no es para nadie oculto esto. La ley nos impide decir de quién son las concesiones, o sea, y eso pues yo tengo que cumplir con la ley, no puedo andar divulgando que Apolinar tiene 1, 2 o 5. La ley permite que cada persona puede tener hasta 5 concesiones, y empresarialmente, lo repito y lo recalco, se pueden tener las que las rutas consideren que son necesarias para prestar el servicio. Cuando se habla empresarialmente, ¿quiere decir que un grupo de concesionarios se unen? Se unen un grupo de concesionarios, crean una empresa y se les concesiona 1, 2 o 3 rutas, o las que sean, y con ellas prestan el servicio, y en ese número determinado de rutas pueden tener 10, 20 o 30 concesiones, pero es una empresa, ¿no? O sea, la que tiene el concesionamiento. Bueno, hablabas de casi 12.500 transportes irregulares. Prácticamente la mitad o otro tanto del parque que sí está
regularizar? Digo, a veces es malo hablar con la verdad. Roberto Terán siempre ha hablado con la verdad, o sea, no tengo por qué ocultar este tipo de cuestiones. El día de ayer, el señor gobernador publicó un acuerdo en el periódico oficial donde por regiones ya vamos a empezar a regularizar a las unidades que tengan más de 5 años prestando el servicio. Ya tenemos un padrón en todo el estado, ya sabemos quiénes son, los vamos a regularizar y sobre todo lo que vamos a hacer es darle orden y seguridad a la gente que usa este tipo de transporte. Porque ayer estaba comentando con algunas personas de que, por ejemplo, en Agua Blanca hay muchos taxis piratas o irregulares o tolerados, como les quieran decir, yo les llamo irregulares, que inclusive se han detectado que son vehículos robados. Entonces, lo que tenemos que hacer, pues es entrar en un proceso de regularización, cerrar las regiones al pirataje, aplicar operativos para que el transporte se vuelva un negocio, se convierta en un negocio para los concesionarios y puedan invertir en él, ¿no? Vamos a otra pausa y regresamos con ustedes, por favor. Bueno, ya regresamos. A ver, ingeniero Apolinar Ávila, el capitán Roberto Terán dice que se van a regularizar las concesiones que ya tienen más de 5 años circulando. Pero ustedes están en contra de la regularización, porque va a aumentar justamente la oferta y esto causa pérdidas en el caso de los agremiados. No, lo que sucede es que esas unidades ya están trabajando, ya tienen 5 años trabajando. De alguna manera se ha levantado el padrón y las van a regularizar. Lo que nosotros no queremos es que haya más de esas que están. Ese es el reclamo y que el capitán lo sabe, se lo hemos hecho, que no queremos que excedan ese número, ya está, y tenemos que buscar una solución, sea bajando costos. ¿Cuántas veces sea han peleado ustedes eso? Que no se regularicen. O las que se regularicen, que ya sea la última ocasión que se haga. Pues, desde que yo estoy al frente, no menos de 4 veces. Y siempre hay regularización, y siguen las regularizaciones, y... Sí, no se ha concluido. Ahora lo que queremos es eso, que se concluya. A ver, ahí sí voy a intervenir yo, aunque no me has dado el uso de la palabra, pero sí me compete esto. Tulancingo ya entró en un proceso de regularización en el final del sexenio pasado. Había muchos irregulares y ya se regularizaron. Todavía hay. Muy poquitos ya, casi no hay, y a eso es a lo que se refiere Apolinar, que ya de lo que se regularizó y que les está causando problemas en el ingreso porque se regularizó de más, eso es lo que yo quiero entender que está diciendo él, que se regularizó de más, que ya no haya incremento en las rutas porque ahí es donde la ocupación va a mermar. Si ahorita es el 46% de la ocupación que traen ellos en sus autobuses, va a llegar al 36 o al 30 y por ende van a bajar sus ingresos. Que además es absurdo, ¿no? 46%. Digo, lo dice él, o sea, yo creo que has hecho... ¿Cuáles son las estadísticas que ustedes tienen de ocupación? Yo considero que Tulancingo sí está sobresaturado. No, pero en general. Tulancingo está sobresaturado. Pero ustedes, ¿cuáles serían las estadísticas? En el resto del estado, yo considero que lo que está sucediendo es que es el parque vehicular necesario en algunas regiones. En la Huasteca está saturado. ¿Pachuca está saturado? En Pachuca está saturado con taxis, está saturado. Los vemos parados en diferentes lados esperando porque no hay mucha demanda o si hay demanda la hay en las horas pico y tenemos muchos de más. Tenemos oferta sobre oferta, ¿no? Más sin embargo, insisto, yo creo que si vamos a entrar en el proceso de regularización y además de regularizar, vamos a cerrar Tulancingo, por ejemplo, a la oferta de más vehículos, lo que va a suceder es que hasta que crezca la población,
que haya más colonias, que haya más empresas, entonces es cuando se debe de concesionar más, no cuando el concesionario, el líder diga que se requieren de más concesiones, ¿no? Lo que decía Apolinar, es un estudio. Pero el otro problema es que la autoridad también ha sido complaciente cuando empiezan a haber transporte irregular o ilegal o pirata, porque me hablas, por ejemplo, de 13,000, casi 13,000 unidades que están circulando de manera irregular. O sea, estas no salieron de la nada, de hoy para mañana. Estas se han ido sumando mes con mes, año con año, y la autoridad ha sido muy complaciente. Mira, este parque vehicular, yo hablo de 9,000 materialistas, sí, para construcción, sí, o sea que no son los que llevan pasajes, son los que acarrean grava, arena, sí, piedra, etcétera. Pero son un conflicto también. Son 9,000. No, fuera de la ley. Son 3,500 los que son en todo el estado, tanto de colectivos como taxis. Y considero que es el momento de regularizarlos. Insisto, ya el señor gobernador ya emitió un decreto, ya por regiones lo vamos a empezar a hacer, e insisto otra vez, tercera ocasión que lo digo, cerrar las plazas, o sea, necesitamos cerrar Tulancingo, emitir un decreto que ya no se va a concesionar, o que ya no se va a permitir por ningún motivo la irregularidad, y actuar drásticamente en contra de la irregularidad, para que los que están prestando el servicio vean en esto un negocio, y sobre todo pues que no se violente la ley, ¿no? Cuando hablas drásticamente, ¿qué significa? Aplicar la ley en todo lo que vale. Digo, a mí me critican, ¿no? Porque soy duro en ese sentido, mas sin embargo, pues ante la irregularidad lo que tenemos que hacer es aplicar la ley, nada más. O sea, no está por demás repetir que es aplicar la ley, nada más. ¿Cuántas sanciones has emitido en lo que va de este año? ¿Cuántas multas? ¿Cuántos transportistas han sido sancionados? Mira, las principales causas por las que se sanciona es porque el operador presta un mal servicio, porque altera la tarifa o porque hay accidentes. Que por cierto ya no quieren recibir ni monedas fraccionarias. Sí, lo vi hoy en la prensa, ¿no? Que ya de a 10, de 20 centavos ya no les gustan porque dicen que no valen, ¿no? Pero yo quisiera una bolsa. Entonces, hemos recibido casi 600 quejas de enero a la fecha. Tenemos casi 400 concluidas. Y están cerca de 200 en proceso. Estas 400 concluidas, ¿a qué se llegó? A que se ratifica la queja, se llama a la persona que cometió la queja, se sanciona o se reúne con la persona que la denunció, puede llegar a una disculpa, etcétera, una serie de cuestiones, insisto, sanción también, y hasta ahí llega el asunto de la queja, ¿no? En la mayoría de las quejas no se presenta una ratificación. Entonces, sí, porque no sabe, para que vaya a ratificar otra vez le va a costar tiempo y dinero. Entonces ya mejor lo deja por la paz. Nosotros los mexicanos estamos acostumbrados a ese tipo de cuestiones, ¿no? Hace unos días comentaba yo también en una entrevista, y me decían que si se habían incrementado o disminuido las quejas, y les dije yo, se han incrementado. Me dijo, ay, ¿por qué se han incrementado? Porque antes nada más eran las quejas directas en el instituto o en el 01800. Ahora ya abrimos Twitter y Facebook, y ahora desde el momento en el que van en el vehículo, le toman foto al operador, le toman foto a las placas, y desde ahí nos mandan un mensaje quejándose del operador o del mal servicio.
Entonces, por eso se han incrementado. Mas, sin embargo, insisto, para nosotros es bueno tener ese tipo de información y tener una radiografía para emprender una serie de campañas para que esto vaya disminuyendo. Estamos a punto de arrancar una campaña ahorita en ese sentido, de que buscando que el operador modifique su actitud y que preste un buen servicio, ¿no? También falta algo de psicología, cursos especiales. Yo considero que nos faltan muchas cosas. Yo creo que cultura, valorar que nuestra familia vive de lo que paga un pasajero, que gracias a eso comemos, que gracias a eso pagamos una renta, que gracias a eso van nuestros hijos a la escuela, y eso no lo hemos valorado. Que tenemos un trabajo, ¿no? Y que sobre todo por ser un trabajo digno, porque el ser operador del servicio público es un trabajo digno, está muy cuestionado, ¿no? Porque lo prestamos de una mala manera, pero el hecho de que prestemos el servicio de operador es un trabajo digno, y sobre todo que debemos de cuidarlo, quererlo y buscar que sigamos prestándolo de la mejor manera, ¿no? ¿Cuántas unidades han sido detenidas por prestar mal servicio en lo que va del año? Mira, en Pachuca tenemos nosotros en servicio colectivo 1,291 unidades y 2,553 taxis. Son 3,854, o sea, casi 4,000 en su totalidad. ¿Esto qué representó para el instituto en ingresos? Porque pagan una multa cuando son detenidos. A veces se les sanciona, a veces se les amonesta. A mí me gusta mucho hablar con los operadores, porque a veces, hace unos días Pero, a ver, tú hace rato dijiste, aplicar la ley drásticamente, y luego cambiaste y dijiste, nada más aplicar la ley. Cuando un operador entra en una irregularidad y tú lo sancionas, y entonces al rato le dices y le das la palmadita, oye, no lo vuelvas a hacer, mira, vete ya. Entonces, la misma autoridad está perdiendo su objetivo y además su fuerza. No, o sea, discúlpame, yo creo que la autoridad no mide su fuerza en base a las sanciones que pone. Hace unos días iba yo circulando y vi que una combi se dio la vuelta en un retorno, y para ir a su base circuló como unos 70 metros de reversa. Lo vi, me paré, hice una llamada, llegó un inspector, solicité que fuera el dueño de la concesión o el concesionario y el operador. Estuve platicando con ellos y vi que el operador estaba arrepentido de lo que había hecho, porque lo que iba a hacer yo ahí en ese momento era sancionarle su tarjetón por 30 días, o sea, no iba a poder prestar el servicio él por 30 días, porque el operador era el que había cometido la sanción. Me dijo, ¿sabe qué? Estoy consciente de lo que hice, cometí un error, soy chef, por necesidades soy operador del servicio público, me siento a gusto, y le pido de favor que no me sancionen de esa forma y no lo voy a volver a hacer. Lo vi convencido y no lo sancioné, porque yo creo que el hecho de que él esté tomando la decisión de reconocer su error, considero yo que me va a servir más a que si yo lo sanciono quitándole el tarjetón por 30 días, y a quien se le va a afectar es a su familia. Pero eso no relaja la disciplina, eso no, al final de cuentas dices, pues no pasa nada, hombre. Si tú le dices a Roberto Terán Contreras, oye, discúlpame, no lo vuelvo a hacer, mira que mi familia, que mis hijos, está bien, hombre, una palmadita, vete, no te preocupes, la próxima. Eso no relaja la disciplina, eso al final no va en detrimento de la misma autoridad. No, son evaluaciones que hace uno y que valoras, ves, y
lo que manejas es el sentido común, la lógica, ¿no? No a veces, no siempre a uno de tus hijos le tienes que dar un garrotazo para que lo entienda. Sí, pero o sea, a lo mejor un servicio público. No importa, pudiésemos decir que casi lo mismo, porque si tú para educar a uno de tus hijos lo vas a estar golpeando todos los días, lo que va a suceder... No es de golpes, es de sanción. Lo que va... O que los sanciones, meterlos en cintura. Que le quites la televisión a tu hijo porque no hizo la tarea, por ejemplo. En lugar de llevarlo a que entienda que es su obligación hacer la tarea, lo haces un rebelde. Entonces yo creo, insisto, es mi forma de pensar, puedo estar equivocado. El monto de las sanciones, los ingresos que ha obtenido el instituto por la sanción. Mira, son diferentes tipos de sanciones. Por ejemplo, el prestar el servicio sin una concesión son 16,000 pesos el monto de la sanción. Y está en salarios mínimos, o sea, son 300 días de salario mínimo. Ahorita ya va a aumentar un poco porque aumentaron los salarios mínimos, ¿no? Va a aumentar la sanción, aunque haya sido poco el incremento. ¿Tienes el global de los ingresos del instituto? No lo tienes. No lo traigo ahorita en la mente, no el global de los ingresos. Mas, sin embargo, insisto, el hecho, son diferentes montos, o sea, por tratar al mal el pasaje son 50 días de salario mínimo, y así vamos manejando la cantidad, pero el monto no. El monto total. No, bueno, ¿ustedes pedirán aumento de tarifas, ingeniero, para el próximo año, sí o no? De momento nosotros estamos haciendo nuestro estudio. ¿Pero van a pedir o no van a pedir? Probablemente. Sí van a pedir. Capitán Terán, ¿habrá autorización de aumento de tarifas, sí o no? Mira, aquí en Pachuca lo que sucedió en el 2011, el 22 de diciembre para ser más exactos, hubo un incremento de 50 centavos. Sí. ¿Por qué se dio ese incremento de 50 centavos? Porque llevaban 3 años que no se les incrementaba la tarifa y el costo el incremento en el costo de la gasolina se daba mensualmente. Entonces, se combinó con los concesionarios el aumentar 50... porque ellos pedían un incremento de 2 pesos. Se combinó con ellos incrementar 50 centavos en diciembre de 2011 y en septiembre de 2012 otros 50 centavos para no afectar tanto la economía del usuario. Hasta ahorita no tenemos contemplado el hecho de que vaya a haber un incremento en el 2012. Digo, 2013, perdón. Yo considero que sí debe de haber un incremento porque los insumos están subiendo día con día, mas sin embargo eso es en base a estudios y a solicitudes que hacen los transportistas. Ya de manera muy sucinta, ¿se debe indexar los aumentos del transporte conforme a la inflación, sí o no? Yo lo que considero es que se debe de manejar un ingreso, un aumento porcentual anual, buscando que haya equilibrio entre los costos de operación y el ingreso que tienen los transportistas, ¿no? ¿Indexarlo a la inflación, no? No, esto es en base a los estudios. Okay. Bueno, pues muchas gracias, ya nos vamos, sobre todo porque pronto está por entrar el señor gobernador a una entrevista allá en los estudios de Tulancingo. Gracias al capitán Roberto Terán Contreras, director general del Instituto Estatal de Transportes. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Juan Carlos, y gracias a tu auditorio, y gracias a Apolinar. Y también al presidente de la Alianza de Transportistas Región Tulancingo, Apolinar Ávila González. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, gracias, capitán. Y a quienes hicieron posible la transmisión de este programa, Jorge Martínez aquí en Pachuca, allá en Tulancingo, Don Memo Ortega, a quien le mandamos un saludo, y a quienes posibilitaron también la transmisión de televisión vía internet, Jaciel Velasco y Celso García. Gracias, buenas noches, estoy Juan Carlos Ortiz, y gracias nuevamente. NQ y Ruta presentaron Entre Líneas. Con el periodista Juan Carlos Ortiz Castro, te esperamos en nuestra próxima emisión.